Muy bien, muchas gracias. Bueno, empezamos. Si alguien quiere hablar, le hace la manita a un lado y si no, pues levanta la mano. Bien, ¿quién quiere iniciar esta hermosa reunión? El capítulo quizás el resumen de todo él está en el inicio, ¿no? Para mí eh, está en la enseñanza que estaba prodigando el maestro, fue la misma que en otro nivel que recibieron los discípulos cuando educados durante un tiempo por Melquisedec y Ptolemy, fueron preparándolos para poder acompañar la obra del Mesías. Y hay una frase que es hermosísima, a mí me encanta, a mí me llena muchísimo. Dice, en estos días, en estos 70 días de enseñanza y de meditación en las grutas silenciosas del Tabor, apagaron las luces fatuas de las ambiciones terrestres. Y el hombre viejo desapareció del escenario para surgir el hombre nuevo, capaz de alimentar anhelos nobles y puros, capaz de contemplar la vida física en sus reales y verdaderos aspectos, y de mirar la muerte con los ojos serenos y el corazón tranquilo. Yo creo que esta frase resume, para mí, llena de contenido todo el capítulo. Lógicamente no puedo desmerecer el encuentro del maestro con el leproso enfermo que intentaba dar lecciones de pureza, pero al mismo tiempo escondía sus defectos. Y es que creo que en ese renacer del hombre nuevo es donde está la clave de todo el compendio que el capítulo encierra, de todos los conflictos que nosotros encontramos, de esa incapacidad que algunas veces tenemos para sentir al Padre como Él lo sentía, para sentirlo sin esfuerzo, sin ver un sacrificio en nuestro trabajo, en nuestro vivir de cada día, sino ver un acto de entrega, un acto de amor en el que no solamente aceptas y comprendes cada vez más cuál es tu función, cómo vivir, cómo encontrar en él lo que no puedo encontrar en el mundo, que es la comprensión, el acompañamiento, el anhelo, la ayuda, y muchas veces hasta atisbos de pequeños rayos que te iluminan en determinadas circunstancias y que ayudan a la convivencia del día a día. Eso es para mí el hombre nuevo y está al principio del capítulo. Paso la palabra y ahora dejemos intervenir a otro porque el capítulo es muy extenso y tiene mucho que comentar. Bueno, tenemos que tener muy presente que todos ellos ya habían estado en encarnaciones anteriores con el maestro. Y en esos 70 días de aprendizaje, de oración, de meditación sobre todo, pues es comprensible que hayan recordado algo de sus vidas anteriores. Bueno, obviamente es algo muy profundo, algo que para uno es difícil entenderlo. Aris, adelante. El mundo siempre ha pensado que los discípulos del maestro fueron tomados así prácticamente de las calles y lo siguieron nada más. Sin embargo, la obra nos muestra que es muy difícil comprender lo que es la sabiduría divina sin tener una instrucción básica al menos. Y estos 70 días conformaron ese periodo en el cual los 12 pudieron darse cuenta realmente de la dimensión sublime del espíritu que acompañaban. Ahí se borraron todas las pretensiones de que era el rey que esperaba Israel. Y a pesar de esos 70 días, vemos cómo Judas, con su alma siempre deslumbrada por las atracciones de la materia,
las glorias del poder. Seguía pensando, albergando en su corazón, que era posible que el maestro llegara a ser el instructor, pero como más bien como un rey de Israel. Lo cual nos dice que no siempre, aunque estemos en contacto con este conocimiento, nuestra alma se va a ver compensada con la adquisición de la sabiduría, de la humildad, del amor. Y vemos cómo esta alma en sus encarnaciones anteriores volvía a caer una y otra vez, y no podía vencer esta estigma que le acompañaba vida tras vida. Y esto lo aplico yo a mi propia vida, en el cual, como les he comentado algunas veces, desde que tenía 20, 23 años, más o menos en ese periodo, llegó la obra a mi vida, y a pesar de estar ahí conmigo, en su primera lectura no surgió el efecto que tiene ahora después, 20 años después, en que empiezo a volver a leer, se revela en toda su magnitud, pero esa parte, cuando la leí, bueno, me recordó mi propio proceso de acercarme a la ley. Entonces esto pasa a todas las almas, y de acuerdo a su propia evolución va marcando el camino, si es o no es el momento, tal y como dice ahí el maestro cuando se acerca a la barquilla, bueno, no era una barquilla, era un velero muy bonito, dice ahí, cuando se acerca a la Castellana con su séquito de muchachas que iban con ella en ese paseo, y cuando ella le ve en toda su majestuosidad de rey que tenía el maestro, y cuando ella le invita al castillo a través de Fatme, el maestro dice, ya es la hora. Si ustedes recuerdan en el capítulo donde estaban en las guerras esas navales que hacían una simulación y que ella le regala un esclavo, a pesar de que ella se sintió atraída por la personalidad del maestro, el mismo maestro dijo, no es la hora aún. Y a pesar de que estaban destinados por tiempo, por otras encarnaciones de María, en ese momento todavía no era preciso que ella despertara la conciencia de quién era ese espíritu que se encontraba en ese momento ahí. Y así como no fue el momento de la Castellana, no era mi momento cuando llegaron los libros a mis manos por primera vez. Y posteriormente, cuando ya había vivido yo diferentes vicisitudes, es cuando se me hace el llamado, porque ya era el momento. Entonces, no sé, cada uno de nosotros, como dijo ahorita Rafa, bueno, tenemos que aplicarlo a nuestra propia vida, lo que vamos leyendo de la obra, y es en ese sentido que me habla a mí. Obviamente hay muchas cosas, sobre todo el discurso del maestro, pero antes de entrar ya en materia, que estamos reservando a Alba, lo que podría decir como introducción. Gracias. Gracias, Aris. ¿Alguien más? Adelante, Hugo. No, un pequeño comentario lo que haría hacer es que hay que entender que el maestro había elegido sus 12 discípulos, en los cuales ya no había nada que prácticamente los uniera a la vida social, como se refiere los hijos, el matrimonio, ¿no? Las actividades que tenían, que las iban dejando detrás, las habían dejado detrás de él. O sea que ya había una predisposición, pero habían también pasado y sufrido, como todo ser humano, hasta en la misma edad que tenían cuando llegaron hacia él, y después donde el maestro los llevó al santuario del Tabor. No sé si es para aclararle eso. Y respecto, para mí, lo que se refiere a María de Magdalo, que no era la hora, lógicamente, porque todavía estaba envuelta por todo ese oropel, ¿no? Que a veces nos oscurece a través de la vida y que nos hace razonar, o mejor, nos hace sentir de otra manera la vida. Y hacía falta que ella padeciera esa nostalgia tan profunda que, a pesar de tener todo lo que tenía, no tenía nada. Y eso fue lo que favoreció también el acercamiento al maestro, ¿no? Pero el que favoreció
la predisposición de ella para abrirse, pero tan extraordinariamente hacia él, que luego fue como la que llamaban, ¿no? Digamos así, podría llamarse la loca del maestro. ¿Mm? Justamente porque vio lo que en sí compensaba todo lo que ella realmente ansiaba como espíritu, como alma. Así es como lo entiendo. O sea, a veces cuando decimos, llegó la hora, sí, es cierto, pero quizás también se nos presentó otras veces. Pero el tema es cuando, para mí, por lo menos personalmente, arrastramos, ¿no?, en nuestra naturaleza, lo que yo siempre he dicho, llamado el alma y el cuerpo astral o el alma instintiva, que es tremenda. Son experiencias que tienen, es lo mismo que le pasaba a Juan el Bautista. Juan el Bautista, por ejemplo, se preparó 30 y pico de años, viviendo permanentemente en el santuario para fortalecer lo suficiente para poder enfrentarse a estas fuerzas tan tremendas que hay, tan fuertes, que a veces, sinceramente, nos hacen olvidar lo que somos. ¿Sí? En la otra parte que uno también tiene dentro de sí mismo. Bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias, Hugo. Silvina, adelante. Hola a todos y todas. Yo quería en verdad hacer una pregunta más que un comentario. Cuando leo en este capítulo, y es algo que siempre me pregunté sobre los apóstoles, ¿por qué piensan ustedes que fueron elegidos ellos, siendo que en la obra, por lo menos, parece ser que hubiera otras personas, otros eseños que tuvieran mayor grado en la escuela de los eseños o mayores conocimientos? Siempre me pregunto eso, como que ellos sí tenían un grado avanzado, pero siento que había otros eseños con mayor grado dentro de la escuela, que me pregunto cuál sería el propósito de haber elegido estos 12, más allá que en otras encarnaciones hayan acompañado al maestro, y obviamente eran almas de gran evolución, pero en esa vida que lo acompañaban no habían estado tan activamente como otros que se ven en la obra, estudiando en los santuarios. No sé, me pregunto cuál será la razón de eso. Es pregunta. Bueno, yo entiendo. ¿Puedo hablar? Sí, adelante, Hugo. Gracias. Mira, en ese aspecto, hasta eso se sufre en la vida actual, porque personas con una gran capacidad intelectual, en todo aspecto que puede ser comparativamente uno inferior a ellos, según el sentir que tiene el ser humano. Pero si tú evalúas lo que es, lo que decías antes, la evolución del espíritu, cada uno toma un compromiso. Y si ese momento fue realizado, es porque la ley fue destinada en ese sentido. Por ejemplo, tanto lo que se refería, y tal es así que los mismos apóstoles, los apóstoles, muchas veces no lo comprendían ni lo entendían en los conceptos que el maestro vertía. Pero sin embargo encontraba en Pedro y en Juan, ¿no es cierto?, una comprensión absoluta del sentir del Divino Maestro. Y como tenemos la gracia de que conocemos las vidas anteriores de ellos dos, lógicamente por eso valoramos lo que significa. Mira, el tema es, por lo menos así lo entendí. En esta vida ha ocurrido lo mismo. Una persona, una vez, me pregunta a mí mismo,
él se consultaba cómo era que Mamina me había dejado a mí o yo había quedado, digamos así, con esa responsabilidad de la obra, ¿no? Siendo que era una persona que no tenía título, que no tengo título, que la he pasado peregrinando, podemos decir, para poder entender y comprender un poco la vida. Y lo único que me queda es que yo en la obra encontré mi escuela. Encontré el título que podía llegar a tener ante la divinidad, o ante mí mismo, o ante mi espíritu. Nada más, ¿no? Y tal es así que ocurre a veces que sentís que las personas, y eso me ocurrió en un hecho que no lo voy a contar, que ahora no tiene sentido, que en una reunión que se hizo justamente en Megadá, vino un grupo de personas de una sociedad, y el que dirigía ese grupo le dio la palabra, uno respeta, le dio la palabra a esa persona. Después los demás se extrañaron por qué razón no me la habían dado a mí, siendo primero, digamos así, el dueño de casa, como se dice comúnmente, aunque hay dueño no existe. Entonces después la mujer me explicó por qué él tenía un título, no sé de qué título era, ¿no? Que por eso lo autorizaba a opinar. Y este hombre opinó algo que lógicamente no iba nada en absoluto con lo que era Megadá, ni lo que era Mamina, ni nada por el estilo, sino que único comentó sus viajes que había hecho a Israel. Con eso te digo todo. O sea, te desvalorizan, pero a nivel humano tienen razón. Son aceptables, tienen razón. Son aceptables, es correcto. Pero hay una cosa que dice que siempre, nunca permites que nadie te desvalorice, porque tu interno lo conoces tú, lo bueno, lo malo, lo que es muy bueno y lo que es positivo. Y ante Dios no valen los formulismos, ni las caretas, ni los cuadros que se ponen cuando tú vas a un consultorio de médico que encontrás 10 cuadros colgados. Por eso, mira, mi pequeña, todos tenemos un compromiso, todos, absolutamente todos, por mínimo que a ti te parezca, que digas, bueno, ¿y yo qué hago acá? Vivo acá, ¿y qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Por qué vine? Y yo creo que, mira, lo esencial y lo básico para mí en este momento, ya con la edad que tengo, es primero, los discursos del Divino Maestro en la obra. Fíjate que todos ellos, él no habla de títulos, habla de lo único que puede hablar entre sus iguales es del conocimiento espiritual de los maestros instructores de la sabiduría divina. ¿Sí? Pero fíjate que siempre habla de esto, Dios y la fe. Si tú aceptas tu vida tal cual la vas llevando, ¿correcto? Y que tienes, viste, con todos los inconvenientes que tiene, todos los tropiezos y todas nuestras luchas internas, íntimas, que te pertenecen a ti, que nadie tiene por qué saberlas, y nunca las comentes, porque la van a usar un arma contra ti en un momento dado. Pero sí, si tienes el concepto de Dios y la fe en Él, es tu Padre. Y como tal, jamás te deja en olvido. Por más que pase lo que pase. Jamás. Y eso es lo que tienes que tener en cuenta. Y eso era la fortaleza que tenían los 12 discípulos. El concepto de Dios y la fe. En este momento representada, lógicamente, por la palabra y la presencia del Divino Maestro. He leído mucho, justamente cuando leo sus discursos, leo mucho que siempre habla, ¿por qué es el Hijo de Dios? Y todos dicen, yo también soy Hijo de Dios. Sí,
¿Pero por qué? Porque él aceptó a Dios, lo vivió a Dios, lo sentía a Dios. Entonces viene el concepto, ¿y qué es Dios? ¿Y qué es la energía? Y ahí es donde entramos al conocimiento. Y ahí es donde se establece, y hablo en este momento como un padre o una hija, ¿no? La lucha, es la lucha interminable entre el alma instintiva y el espíritu. Cuando triunfa el alma del espíritu sobre el alma instintiva, es cuando vas dando un pasito lentamente en tu proceso evolutivo. No sé si me explicó con claridad. ¿Vale? Sí, muchísimas gracias, por favor. Un abrazo, mi pequeño. Sí, queda claro. Bueno, queda más claro. Vicente, tú querías hablar, adelante. Yo quería hacer un apunte del discurso del maestro, que lógicamente es completo y llena cualquier alma que esté en sintonía con la divinidad. Ahora hay muchos revuelos allí en América, revuelos políticos, revuelos callejeros. Supongo que habrá personas que sugieran oraciones y tal, que están muy bien, que las oraciones están ahí, que se harán, por supuesto, pero nunca olvidéis, mi criterio, mi humilde criterio, la coletilla final que siempre digo, pero Padre, hágase tu voluntad, porque yo entiendo que no podemos enmendarle la plana a nadie. O sea, se pide por la paz en el continente americano, por la paz en el mundo, pero siempre hágase tu voluntad, que es en definitiva el que va a marcar la pauta de todos los eventos del planeta. Y lo dice aquí un poco en el primer párrafo de la paternidad de Dios, donde dice, fue uno de sus más bellos discursos. Y decía el maestro, si conocierais al Padre como le conozco yo, le amaríais sin esfuerzo alguno. Les decía, con una emoción de amor tan infinita y profunda que la transmitía a todos los que le escuchaban. Si cada vez que asoma el sol en los arreboles de la aurora y se esconde en la bruma de oro del ocaso, levantarais vuestro pensamiento al Padre para confiaros a Él, para repetirle una y mil veces vuestra entrega absoluta a su voluntad. Es su voluntad, en definitiva, el que marca todo. O sea, Padre, yo pido por esto, pero hágase siempre tu voluntad. Y, lógicamente, es un elemento básico que quiero hacer esta pequeña anotación y después, como bien dice Rafael, si da lugar, pues comentaremos otras cosas. Nada más. Gracias por la atención. ¿Alguien más? Gisele, buenos días. Costa Rica, ¿cómo está? Buenos días a todos. Ingresé un poquito tarde porque estaban muchas faenas. Muy contenta de verlos de nuevo a todos. Este capítulo me llega personalmente, bueno, como todos los que hemos tratado, que llegan en el momento indicado, porque en nuestra propia vida se nos materializa el mensaje y se nos materializa lo que nos está pasando. Y en este momento este capítulo del Padre se hace manifiesto, como les digo, en mi vida. Después, más tarde, les podré contar en otro momento. Pero sí, es maravilloso ver cómo el Padre nos cuida. Y nos cuida, como le pasó a Faki, de la manera en que uno menos lo puede esperar. Nos soluciona las cosas de la forma en que uno jamás se imagina, ¿verdad? Y cuando uno se pone y se abandona totalmente en las manos del Padre y dice, Señor, aquí estoy, pase lo que pase, Él es quien llega, te salva de maneras en que ni siquiera se te han ocurrido y te quedas así, como le pasó a Faki cuando se iba a enfrentar a
a aquella tribu que venía, que creían que los iba a atacar, ¿verdad? Y él jamás se imaginó cómo iba a terminar esa situación, jamás creyó que venían en son de paz, más bien a pedirle ayuda. Y este capítulo me ha hecho llorar. Ya todos ustedes, obviamente se lo saben de memoria. Únicamente es lo que quería decirles, que es que en estos tiempos mucha gente no cree que las cosas suceden como son, como se trata la obra, pero pasa. Que tener fe y ser firmes en lo que cree, ser firmes en nuestra resolución de actuar de la manera correcta, de actuar de la manera como nos ha enseñado el maestro, como nos enseña la obra. A pesar de que podamos creer que en esa actuación podemos quedar crucificados, ¿verdad? De una manera metafórica. Pero si lo hacemos así, Dios viene, nos respalda y nos ayuda. Solamente. Gracias, Gisele. ¿Alguien más? Hugo, ¿qué nos puedes platicar? A ver, ¿de qué quieres que hablemos? Adicional a lo que, bueno, sobre todo, cómo el maestro, cuando hablaba del Padre, hablaba con una emoción que la sentía, la vivía. Quería transmitir esto a los discípulos, a la gente. Bueno, piensa, Candelario, que estamos hablando de una personalidad humana y de un espíritu excelso. Piensa en eso primero. Que él, para llegar, y creo que está en la obra, explica, no sé si pasaron 2 millones de años en su proceso evolutivo para llegar a la comprensión y entendimiento y unificación con su Padre, que es nuestro Padre también, ¿no es cierto? Y hay una parte que justamente leyendo también, estaba leyendo cuando Pedro está en la isla de Patmos, y también cuando habla de, creo que se llama la parte de la gloria de Juan, que es cuando él escribe, ¿cierto?, sobre la personalidad divina del Divino Maestro. Y hay una parte que justamente me atrajo enormemente, como si me hubiera llevado a un punto en el cual estaba, lógicamente que es irrisorio, pero me he llegado a un punto donde para mí sentí que ahí estaba la clave de lo que es el concepto de Dios. Dios dice que es ahí mismo, ¿no es cierto?, el conjunto de inteligencias unificadas ligadas a la suprema perfección del nirvana. Y en un punto donde se unifica, dice, se unifica el Padre. Entonces, me quedó ahí un paréntesis, un punto, como si tuviéramos la posibilidad de uno decir, bueno, ahí está la clave para llegar a comprender algo más. Pero entiendo que en esa lectura que he hecho también quedan muchísimas, pero muchísimas interrogantes. Porque en el mismo punto que estábamos comentando, cuando el maestro le hablaba a la multitud, le hablaba lógicamente conforme a los que lo escuchaban. No era que eran menores o inferiores. Hablaba conforme al público en el cual se estaba expresando él el concepto de Dios, el concepto del Padre, el concepto de que pueden esperarlo todo de él, y el pedirle al Padre. Y vos observa que a veces, dentro de los discursos del maestro, y cuando a veces habla entre sus maestros, dice, ya no es hora más de pedir al Padre.
de eso era más allá de pedir al Padre, estar siempre pidiendo. Es la hora de que hagáis algo por el Padre. O sea, reflejar en nosotros, a través de nuestras acciones, nuestros pensamientos, y que yo le digo que los tengo pensamientos pero voladores, como no los podés imaginar, algunos con murciélagos fantásticos, ¿correcto? Entonces, el tema es este. A mí cuando os escucho hablar, y a mí también, porque lo voy aprendiendo a través de lo que escucho al maestro, todos hablamos, o sea, generalmente hablamos de lo que dice la obra, de lo que dice el maestro. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no hablamos de la experiencia personal? ¿Por qué no hablamos de lo que no hacemos? Hablamos de que todo tiene que ser, como que dice, bueno, es la ley de Dios. No, un momentito. No es tan así. Porque la ley, Dios no juzga. Dios no juzga. Dios es amor por excelencia. Y tenemos que entender que si nos está ocurriendo algo, que estamos pasando, es por algo que hemos transgredido la ley, en esta vida o en otras anteriores. Entonces, ahí está el reconocimiento, el conocerse en sí mismo, qué es lo que yo no hago bien. ¿Por qué me parece que todo es ley y los demás es todo es ley y lo que yo hago es perfecto? Entonces dicen, no, pero yo también hago malo. Ah, sí, bueno, muy bien. ¿Y qué es lo que haces malo? No, uno no puede responderse si no se ha analizado mucho profundamente. No puede responderse. ¿Por qué? Dice, yo soy bueno y malo. ¿Correcto? Bueno, sí, porque yo hago esto, y malo, no te responden. Porque no se reconocen a sí mismos. Por lo menos yo hablo de mi propia experiencia. De mi propia experiencia. Y a eso tengo que remitirme siempre. Hoy, por ejemplo, dije, bueno, preparé todo para poder estar todo tranquilo, sereno y todo lo demás. Y resulta que me encuentro con el hecho de que voy a entrar acá y todos un incordio para poder ingresar, ¿no? Siempre hay inconvenientes, correcto. Entonces en un momento dije, bueno, voy a aceptarlo, se terminó. Acepto quizás el hecho de no poder participar de vuestra conversación, de ver vuestros rostros, ¿no? De saber que estamos unidos un núcleo de personas las cuales realmente amamos la obra y a través de la obra amamos al Divino Maestro y a través de la obra también hablamos, o sea, amamos también la esencia de lo que es la vida espiritual y que es un camino muy estrecho para poder realizar y continuar en él. Yo no puedo hablar, sinceramente, de lo que hacen las multitudes, correcto, sí, uno los ve en esa inconsciencia, que uno lamenta esa inconsciencia que tiene, pero la obra lo explica claramente, no hace falta aclaración. Pero después me pregunto, bueno, Hugo, ¿y qué es lo que cuando yo actúo, correcto, que siempre estoy inconscientemente haciendo actos, actitudes que no te das cuenta, porque tenés que saber por qué la hago, si estoy perjudicando al otro? En cosas sencillas, en cosas sencillas. No hablamos de grandes delitos, historias, no, de las cosas más sencillas de la vida. Yo lo único que puedo decirte, hija, es a través de esta lectura que he comprendido, primero, que falta mucho camino por recorrer, muchísimo camino, ¿no? Por lo menos lo que a mí respecta. Y a veces cuando hablo,
también, y perdóneme, porque tampoco estoy pidiendo eso, entre palabras explico, quiero dar a entender mis debilidades. Y que aquellos, quizás algunos las comprendan y las entiendan porque tienen esas mismas debilidades. Y para otros no sentirán absolutamente nada. Bueno, es lo único, hijo, que quiero expresar. Lo que sí es que estoy sintiendo que a veces se están formando grupos como los que también he intentado formarlo con una intención cuando fue el retiro, que es el último retiro que se hizo en Madrid. Pero ese retiro hubo un hecho excepcional, ¿no?, en el cual participamos todos los presentes. Y como que era un despertar de conciencia de lo que somos realmente, seguidores de la doctrina, no seguidores de Jesús de Nazaret, seguidores de su doctrina. Eso es lo que él pedía. No quiero adoradores de mi persona, quiero seguidores de mi doctrina del amor fraterno. Y por eso nada más. Y veo que de ahí después, bueno, han surgido también otros grupos que se van formando positivamente. Pero veo que todo lo tenemos que enmarcar con un título, ¿no? A ese grupo, lo he hecho yo también, lo enmarco con un título. Y digo yo, entonces, ¿qué pasa? Nos anotamos en los distintos grupos. Entonces, una persona pone un hermoso comentario, o lo que fuera una imagen, algo interesante, y lo pone en los 4 o 5 grupos que hay. Vuelvo a repetir lo mismo. Uno que se va a fijar en otro grupo y observa que también aparece lo que tú ya has leído en otro de los grupos. Entonces, yo entiendo que ahí estamos generando, no sé cómo decirte, unas pequeñas separaciones o divisiones que parecen tontas, ¿no? Pero es como si fuera que directamente se van disgregando el pensamiento, cuando quizás necesitaríamos unificarlo, entenderlo no quiere decir negar tu libre albedrío en absoluto y tu libertad de acción, pero sí unificarnos en algo en el cual todos nos sintamos entendidos y comprendidos, como si fuera la fraternidad de señas, como fue la fraternidad católica, todo igual. No hubo varias fraternidades, hubo una fraternidad. Y la nuestra, en esta época y en este tiempo, es la fraternidad cristiana universal. La hermandad de la fraternidad humana, tal cual nos enseñó el Divino Maestro. No sé, es una opinión personal que lo quiero hacer. Están pasando muchos años y veo que es como si algo se estuviera lentamente desarrollando. Y es lo mismo que ocurrió quizás, como decía el apóstol Pedro cuando hablaba con el apóstol Juan. Dice, qué pocos vamos quedando, Juan, qué pocos vamos quedando. Y en ese cuidado es el que debemos entender y debemos entender. No pretender ser líderes de un grupo y orientarlo según nuestro propio sentir, porque participamos todos. Algunos lo creerán conveniente, otros no, pero todos fallamos por ese respeto
y de no crear división. Pero cuidado, que el hecho de a veces de sentirte líder y ponerte al frente, empiezas a cometer un error muy fuerte, muy grande. ¿Sí? Y es que inconscientemente dices, es porque yo lo digo. Cuidado. Bueno, nada más que eso. Un fuerte abrazo y muchos cariños. Gracias, Hugo. Rafael tiene levantada la mano. Adelante, Rafael. Bueno, en relación a la primera parte de la exposición de Hugo, que cuando todos leemos la obra, pero realmente como no nos analizamos suficientemente, posiblemente muchos de nosotros, no nos analizamos a nosotros mismos, no encontramos las deficiencias, entendemos lo que vemos al frente y nos falta suficiente capacidad de visión como para entrar dentro de nosotros mismos a buscar cuáles son nuestros condicionamientos, cuáles son nuestros móviles. Cuando hacía la exposición al principio de la reunión y hablaba del hombre nuevo, yo creo que la obra no es solamente un reflejo de la enseñanza de los coplas, de los esenios o de los discursos del maestro. Yo creo que a más de todo eso, es mucho más para quien la utiliza como un espejo. Porque realmente yo he sentido, y sirva de confesión también, ¿no?, ante todos, yo he sentido que aquellas cosas que me resuenan más de la obra, aquello que me enerva, que me emociona, que conecta de una forma íntima y total conmigo, no es más que la presencia de mis propias carencias. Cuando leo y siento las palabras del maestro, está llamando al hombre nuevo. Realmente la emoción que brota en mí es el deseo de alcanzar eso, entendiendo cuánto me falta, entendiendo lo que tanto nos cuesta muchas veces expresar y pensar por nosotros mismos. Si no fuera por ese espejo especial, por ese espejo magnífico que tenemos en todos los personajes, en todas las situaciones de los libros que estamos leyendo. Quizás, y estudiando, quizá esa sensación de liderazgo que brota en algunos de nosotros porque tenemos un sentir o una inquietud, es una inquietud que emana del buen sentimiento, del deseo de progresar, de ahondar, de llegar más allá. Y quizás no nos demos cuenta de que tenemos que empezar por mirarnos en el espejo de los libros, meditar sobre sus lecturas, ver cuáles son los móviles, encontrar esas pequeñas arañas que anidan dentro de nosotros mismos y sin afán de ningún tipo, simplemente en la entrega, quizás pudiéramos conseguir lo que a través del liderazgo no se consigue. Eso es todo. Gracias. Aris, adelante. Esos dos últimos comentarios de Hugo y de Rafa vienen expresados en la parte final del capítulo, cuando el maestro sube a la cátedra y encara a Eleazar. Eleazar, como muchos de nosotros, como el caso personal de Aristóteles, a veces pregona lo que debe ser la rectitud según la obra, según los mandatos divinos, y a lo mejor no se aplica lo que está ahí expresado. Entonces, en esa parte final nos habla directamente el maestro de que debemos hurgar en nuestro interior y sacar todas esas arañas que expresó Rafael. Comentaba con mi madre el día de antier. Mi mamá no la puedo convencer todavía de la obra, pero bueno, no es la hora quizá. Y
yo le decía que una de las razones que impulsaron el cambio en mi interior era porque cada vez que yo me postraba a tratar de buscar esa comunión, llegaba con las mismas arañas disecadas o con los mismos problemas de desvíos de la obra, una y otra vez, hasta que la vergüenza fue tal que tuve que empezar a hacer ese cambio, tuve que empezar a redirigir mis esfuerzos para que en esos breves encuentros durante el día, pues ya no estuviera ese peso sobre mí. Y ese es el valor intrínseco de la obra para mí, que ha impulsado una y otra vez en la forma en que nos hablan los diferentes maestros, hacer un alto en el camino y dirigir nuestra senda por amor, no por miedo, como se los expresaban maestros como, bueno, no maestros, sino doctores de la ley del Sanedrín al pueblo hebreo y que los llenaba de temor, tal y como hacen los jerarcas católicos que utilizando los escenarios de los 9 círculos de la obra de Dante han aterrorizado la mente durante siglos. Entonces, no por ese miedo, sino solamente por el vencimiento del dulce amor del Maestro hacia nosotros. La obra nos impulsa a esa superación. Debiera redirigirnos a buscar ese hombre nuevo en nuestro interior. Dejar atrás los pasos de la inconsciencia para iluminar con la sabiduría que contienen estas páginas y llevarnos poco a poco a abrazarnos al manto de nuestro Maestro. Que sea ahora, que sea hasta la hora en que Él nos cuente entre sus seguidores. Eso es todo, Cane. Gracias, Aris. Gracias. Todo esto nos lleva a hacer más conciencia en ese cambio que no queremos aceptar, que se nos hace muy, muy difícil. Si vemos que la evolución, una de las bases fundamentales es que todo va cambiando constantemente para superarse hasta llegar a un perfeccionamiento. ¿Por qué nosotros en materia nos aferramos a no cambiar? Tenemos que cambiar, tenemos que dejar la fuerza instintiva. Ya nos acompañó mucho tiempo. Ahora es la inteligencia la que debemos de poner, la que debo de poner a actuar. Hay una parte aquí en este capítulo, dice, después de que el maestro terminó su plática en la barca y que les dijo, idos en paz, que el amor del Padre os colmará de dicha si os entregáis a Él como os ha enseñado. Y todos se curaron, todos empezaron a gritar, todos empezaron a estar felices. Y esta es la parte que analizo. Los ángeles de Dios, evocados fuertemente por el alma radiante del Cristo, debieron vaciar sobre aquella multitud dolorida y sufriente cuanto bien, alegría y amor emana de Dios, como una esencia divina que penetra en los cuerpos y en las almas, porque se produjo tal algaraza que quien no supiera lo ocurrido podría pensar que aquella muchedumbre había enloquecido en conjunto. ¿Eso qué me dice? Lo que nos dice la obra, que el maestro lo dice en el capítulo de los secretos del Padre, que cuando hay un acto de esa naturaleza, se realiza por varias entidades.
están alianzas, están grandes maestros, está la divinidad en ese momento ahí. Entonces, ¿por qué tenemos tanta resistencia al cambio? Posiblemente porque pienso que lo voy a hacer solo y a lo mejor solo no me animo. Pero entonces tengo que tener esa fe en que no estoy solo, que está la divinidad asistiéndome a través de innumerables entidades. Si logro entender eso, si logro trabajarlo y hacerlo carne, pues estaré avanzando un poco más. Perdón, Vicente, adelante. Bueno, es una reunión interesante como todas. Se están comentando cosas interesantes y muchas. Referente a los errores que podemos cometer, desde la parte inconsciente, que muchas veces yo me pregunto, hago las cosas y las haces por una mecanicidad que tenemos en nuestra vida, por nuestros patrones conductuales que hemos ajustado desde niño, y entonces hacemos esa mecanicidad y, lógicamente, mi trabajo, que es en cambiar ese patrón conductual a ese chip que se acerca más a la divinidad, pero que a veces cometes errores inconscientes, pues, a ver, yo veo que, en fin, no sé hasta qué punto hay delito en esa supuesta transgresión a la ley. No sé hacerlo de otra manera. En ese momento me he equivocado y, lógicamente, bueno, pues en su momento, cuando te des cuenta, pues corregirás e irás cambiando el elemento para que no vuelvas a cometerlo. Pero existe esa inconsciencia, incluso en seres de la alianza. Acordaros del pasaje de José cuando querían circuncidar al niño. Y le decía a María, pero si es que eso dice la ley, ¿cómo vamos a estar en contra de la ley? Él no comprendía en aquel momento que aquella ley estaba totalmente manipulada y fuera del contexto. Y era un ser de la alianza, en sí lo sentía que de alguna manera pues era un hecho en contra de la naturaleza, no se podía circuncidar al niño. Y si no hubiera sido por la intervención de los planos superiores, pues a lo mejor hubiera tenido una trifulca con Miriam y hubieran circuncidado al niño. Lo que pasa es que, bueno, ahí hubo un ajuste por parte de los seres tutores que guiaban al maestro y, bueno, y se ajustó todo. Pero esa inconsciencia muchas veces es, y aquí vengo yo a decir la cosa, es la que debemos eliminar a través de la luz divina. Y hay un pasaje del maestro en el libro, no sé en qué parte, en que nos dice, nos sugiere, nos aconseja que no pase un día en vuestra vida que no pidáis al Padre la luz divina. Y eso que leí yo la primera vez es lo que vengo ejecutando desde entonces para acá. Todas las mañanas cuando me levanto y voy a ver el sol, y si no lo veo cuando salgo a la calle, pido al Padre luz divina para que mis actuaciones, mis trabajos se ajusten a la ley y que no pueda equivocarme. Ese es el elemento fundamental. Llevo 20 y tantos años pidiendo luz divina. Lógicamente, supongo que algo habré cambiado en mis actitudes, en mi forma de ser, en mi forma de pensar, que determina que esa luz divina sí estoy teniendo. No sé en qué medida, si poco, mucho, no lo sé. Pero sí es cierto que hay, porque mi forma de sentir, mi forma de hacer no era la de antes, ni mucho menos. Entonces ese es el elemento que voy a exponer. Es que no pase un día de vuestra vida que no pidáis al Padre luz divina. Pero siempre, Padre, danos tu luz divina, pero hágase tu voluntad y no la mía. Gracias, querido. Besos. Gracias, Vicente. Katy, Hola, adelante, Katy. Hola, Katy, hola. adelante. Bueno, he estado atenta, escuchando las dulces palabras de todos. La verdad que ha sido muy emocionante esta reunión.
probablemente por la irradiación que tenemos de todos los seres superiores, de la misma presencia del maestro, como decía usted, don Cande, y claro, no estamos solos, esa es la verdad. Y precisamente en este capítulo lo decía muy fuertemente el maestro. Y bueno, la técnica que ocupa Vicente también la comparto. Tengo tengo muchas bendiciones, la verdad que me he dedicado en estos últimos años a agradecer. Primero que nada que tengo a mi madre también, que es aliada y podemos conversar todos estos temas que de repente uno los conversa no los puede conversar en realidad con otras personas y tenemos la bendición ahora de la tecnología que nos une a todos. Tenemos también la bendición de nuestra célula, de nuestro núcleo acá en Chile y imagino que ustedes también. Entonces, Giselle que comparte con sé que comparte con su esposo, bueno, y así todos, ¿no? Entonces, son cosas que uno dice, wow, qué gratitud poder hablar esto y no sentir que estamos locos. Sobre todo en este momento que ustedes por las noticias deben saber cómo está acá ocurriendo la situación en Chile, y no es diferente de los otros países también. Entonces, de verdad que uno ve todo esto y este capítulo releerlo fue sorprendente, porque estamos, como dice en alguna parte de la obra, ya el maestro nos avisó que separado en el Cristo y el anticristo, o sea, los seguidores de lo uno y de lo otro. Bueno, probablemente por, eh, por la evolución que falta a todos los que estamos en este plano, vemos algunas cosas que están menos de acuerdo con la ley con respecto a lo que hemos logrado nosotros mismos en nuestras propias vidas, ¿verdad? Entonces de repente eso afecta un poco, pero manteniendo las técnicas, la búsqueda y todo lo que dijo Aris, lo que dijo Rafael. Como les digo, he estado escuchando atentamente lo que decía Hugo también. Tenemos este privilegio, entonces el sentimiento de gratitud de que además ustedes se dan el tiempo de juntarse, de reunirnos acá, yo lo agradezco enormemente porque el maestro bien nos decía, en el amor que nos tengamos los unos a los otros, sabremos que somos sus seguidores y esta misma reunión está acompañada por todos estos seres de luz, de todos los maestros de la Santa Alianza, la verdadera, digamos, la de veritas, que es en los planos de luz. Y bueno, al releer este capítulo, para compartirles un poco mi experiencia personal, bueno, yo tuve la suerte digo yo, bueno, la bendición, la verdad, no sé qué palabra más grande poder explicarla o expresarla. Conocí la obra a los 18 años y desde ahí ya me aferré y nunca más la solté porque sentía desde niña que la vida no podía ser simplemente tener que trabajar, pagar cuentas y nada más. Y en esa etapa más infantil admiraba a los filósofos, era bastante rara por la edad que tenía y estar pendiente de filósofos y no de otras cosas. Entonces me sentía muy sola, muy sola. Y cuando llegó la obra a mi vida ya eso cambió definitivamente. Y como les digo, tengo la suerte de tener una familia que en cierta medida me acepte, me ha apoyado y ahora se han sumado a esta locura que también ustedes y nosotros vivenciamos todos los días, ¿verdad? Este ideal que nos hace estar un poco como fuera de este mundo, como lo dice el maestro, que su reino no es de este mundo. Y bueno, en ese sentido, ha sido un camino de
de antes. Quiero contarles esto simplemente porque a lo mejor estoy equivocada, pero sentí que nuestra parte menor se pone un poco adolorida cuando uno no logra hacer los cambios ante la resistencia. Y en un comienzo de mi etapa, como acaba la cuenta, en realidad casi 30 años, me hacía bastante harakiri. Yo era buena para el karate, para las artes marciales que todavía me encantan. Entonces uno como que se autocastiga, se autocritica, se autoexige, se laceran a veces porque uno no hace los cambios, porque uno no lo logra, porque no me di cuenta antes. Y la verdad que, bueno, releyendo, estudiando, analizando más bien que leyendo, de a poquito, un trabajo lento, pausado, de a muy poquitito, ¿verdad? De día a día, de hora a hora, tal vez de segundo a segundo, no exenta de caídas, pero tremendas que ustedes ni se imaginan, de ganas de tirar la esponja, de incluso perder la fe, por situaciones que he tenido que vivir, porque bueno, la ley dice que todo lo bueno viene de Dios y todo lo no tan bueno son producto de nuestras acciones pasadas, ¿no? Entonces, agradecida de esos momentos duros, porque son los que pareciera que donde uno comete errores, va aprendiendo. Entonces, de lo bueno uno disfruta, pero de las cosas no tan buenas realmente uno madura. Entonces, en esta altura de mi vida ya no me hago tanto harakiri. Y así como Vicente, tomé de la misma obra, donde el Buda dice, tomé ¿cómo podría decir? Un consejo que él da, que de dónde viene el sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento, según lo que explican, es producto de que tenemos deseos insatisfechos. Y los seres humanos todavía en este nivel, nosotros vivimos en pos de las necesidades, ¿cierto? Como aquí mismo en el capítulo hablan de todo eso. Entonces, en ese sentido, yo me pregunto ahora cuando hago cualquier actividad o conducta, porque por nuestras obras que el maestro dice que podemos detectar nosotros como la antenita, que nos va dando la medida de si estamos dentro de lo correcto o no. Obviamente que nos vamos a equivocar, pero tampoco ya me hago tanto harakiri, porque el Padre me acompaña, los seres de luz me acompañan, no me cuestionan. Entonces, esta es una vida, es un día probablemente, simplemente esta encarnación de todas las vidas que nos faltan. Entonces, también voy a disfrutar, me he permitido disfrutar, me he permitido aceptarme, el nivel en el que estoy, el nivel evolutivo, el nivel de lo que me falta, estoy como en ese proceso. Entonces ya no me castigo, porque la verdad que eso era lo que hacía tal vez antes, con esos harakiri que les digo yo. Entonces, sí, sin prisa, sin pausa, sigo tratando del conocimiento de sí mismo, como dicen los maestros, y en ese sentido es eso, el sufrimiento. ¿Para qué? Me pregunto, más que los por qué de antes, me pregunto los para qué. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Es para mí o para el otro? ¿Es porque yo tengo necesidad de ser vista o es porque realmente lo necesita el otro? Son esos pequeños como tips que dan o consejos que nos van dando en la obra los maestros. Y bueno, dentro, para no extenderme, en la obra, en uno y en los otros libros, tanto las encarnaciones del maestro y su enseñanza van como complementándonos la información. Y aquí en este capítulo, por ejemplo, yo destaqué con respecto a como decía Rafael, con respecto a los discípulos, en adelante vivirán siempre a su lado. Es decir, yo me imagino que es lo que esperan de nosotros, que vivamos cerca del maestro y de su enseñanza,
es decir, la vida, llevando la vida misma de los esenios, de meditación, de apostolado y de trabajo. Como dice en Llave de Oro, vida activa, vida contemplativa. Bueno, lo otro que destaco también, algo que a pesar de leer tanto tiempo y analizar, la ciudad santa de Jerusalén, dice acá, fue la ciudad asesina del justo. Y fíjate que no lo había tomado tan en cuenta. Y destacan a Galilea, el Galileo. Ahora entendí también por qué ese nombre. Y es ahí donde el maestro dice que algo muy hermoso que leí, que fue ahí, él encontró el paraíso del Cristo sobre la tierra. Y no me había fijado antes en ese pequeño detalle. Y dice aquí que fueron sus días verdaderamente felices, porque en realidad nuestro maestro, en su última encarnación, bueno, y en las anteriores, pocos días felices tuvo. Y haber pasado por alto esto después de tanto tiempo, wow, dije, qué notable, voy a tratar de buscar algo más adelante. Lo otro que destaqué también acá, muy importante, que es lo que nos enseñan, bueno, vida activa, vida contemplativa, y la vida de los cóptas, acá en la disertación del maestro también, cómo adoraban a el sol de la mañana, el sol de la tarde, como decía bien Vicente, el estar ahí en contacto con el Padre en el trabajo diario, o sea, en cada minuto, en cada segundo, divinizarlo todo, como sale en Llave de Oro, divinizarlo todo, el agua que baña nuestros cuerpos, lo que bebemos, los animalitos que nos rodean, el aire que respiramos. Los coptas usaban este sistema de vida, y la verdad que uno lo puede llevar a cabo en nuestras vidas y nos beneficia muchísimo. Otra expresión que sale acá, que lo encontré muy hermoso, que no lo había notado antes, es el Padre común, dice el maestro dentro de su disertación. Y una cosa muy importante que me llegó es que dice acá, nos olvidamos de este Padre común para correr tras de las criaturas, para maldecir, dice, de vuestra situación, para envidiar al que tiene más, por ejemplo, para alimentar la rebeldía y el odio contra los favorecidos de la fortuna, que nunca recuerdan al que nada tiene, y no pensáis que vosotros, puestos en su lugar, haríais lo mismo. Yo me pregunté eso también, si yo tuviera la posibilidad, por ejemplo, nuestros gobernantes, ahora que estamos todos en crisis en todos los países, wow, uno como pueblo, digamos, reclama muchas cosas, pide muchas cosas, pero puesto en ese nivel, con el poder corrompe, ¿no? Entonces, el conocimiento de sí mismo que hablaba el Pangrave Huguito, claro, tiene toda la razón. Dice, olvidasteis a vuestro Padre y Él os deja padecer para que el desengaño de las criaturas os vuelva por fin a su amoroso regazo. La propia experiencia, ¿no? La conciencia, como decía don Candelario. Probablemente, como decíamos en otras conversaciones, el espíritu no tiene músculo, entonces es sin violencia que probablemente vamos a tener esa conciencia, vamos a poder hacer esos cambios, porque hay que dejar que la luz interior, la chispa que realmente somos, salga, ¿verdad? Brille. Nuestro hermano José de Ecuador, me parece que no está acá, pero él me envió una comprensión que él tuvo, que quería compartirla con ustedes, que lo encontré muy adecuado, y precisamente es una comprensión de esta luz interna. Él dice, soy una semilla de amor, así me creó mi Padre, no fui creado vacío de amor, no es algo que busco afuera para llenarlo en mí, soy una chispa de amor, llama viva de amor, avivo mi chispa regalándole gratitud. Esa aceptación y agradecimiento es la esencia de la felicidad.
bueno, no está, pero quería compartirlo con ustedes porque lo encontré muy lindo, muy noble y lo agradecí mucho porque realmente tenemos todo dentro, pero tenemos que avivarlo, en realidad no carecemos de nada. Somos, no hay separación. La unidad, ojalá en algún momento lleguemos a darnos cuenta de eso, es lo que aspiro yo, por lo menos en este momento, no sentir nunca más separación. Estamos tan unidos que probablemente es eso lo que nos pierde un poco. Bueno, un Gracias, Katy. abrazo muy grande para todos. Gracias, Katy. Bueno, ¿alguien quería hablar antes de que entrara Katy? Era nada más que una pequeña... ¿Me escuchas, Candelaria? Ah, sí, Hugo, adelante. Mira, tú leíste cuando el maestro hablaba a esa muchedumbre, ¿no? Dijiste la palabra radiación. La palabra radiación, ¿no es cierto?, del Divino Maestro. Sí. ¿Sí? Mira, para que comprendamos, para mí por lo menos un poquito más, lo que es era la personalidad de Jesús de Nazaret. El Maestro irradió su luz interior, que dio lugar, lógicamente, a que se expandiera como una vibración de amor tan fuerte que fue también acompañado por sus alianzas espirituales, fortaleciendo esa radiación. La radiación era de la luz, la radiación de luz. Entonces comprendí la integración que había entre el Divino Maestro y el Padre. El Padre es toda luz y el Maestro irradió esa luz porque estaba en el Padre. Es nada más que eso. Gracias, muy interesante, muy, muy interesante. Tenemos dos manitas levantadas y nos pasamos ya del tiempo, pero no importa. Adelante, Aris primero y Ronnie después. Gracias, muy brevemente. El capítulo cierra con una frase lapidaria para mí al menos, que dice, cuando ya de que el maestro ha ejercido su vibración sobre Eleazar, y cuando él ya está redimido por ese amor, esa vibración tan intensa, que le dice, profeta de Dios, le dijo, has curado la lepra de mi cuerpo y la lepra de mi alma envenenada de orgullo. Soy deudor tuyo para toda mi vida. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Y qué puedo hacer yo por el maestro? Pocas cosas podría pensar uno, pero reconocernos que somos deudores con el maestro por la eternidad, por habernos mostrado la senda que muchas veces es solitaria y que en esta encarnación, tal y como Caterina tiene la fortuna de tener a su madre, yo tengo la fortuna de tener a Cecilia, aquí mismo está conectado mi hija, Andrea. Estamos llenos de todas esas bendiciones. Entonces, lo menos que yo puedo hacer es, al alcance de mi medida, ir tratando de ser congruente con eso que estamos leyendo. Y cuando haces esa entrega, cuando empiezas a buscar ese contacto íntimo con la divinidad, a veces a través de la meditación, a través de introspección, yo batallo mucho con la meditación, pero a través de la introspección puedo buscar, es renovar esos compromisos con el maestro. Y yo soy testigo, me doy cuenta que yo muchas veces le hago en mis momentos, yo le digo, aunque yo quiera salirme de tu ley, tú no me dejes que yo me salga. Y yo soy testigo de que muchas veces la naturaleza, los instintos, puede querer llevar por un camino y yo ya de antemano, antes de que suceda, yo ya sé, digo, no va a pasar esta cosa, no va a pasar esta situación, porque de alguna manera esos compromisos renovados me abstienen o me libran de esos caminos torcidos. Entonces, pero esos compromisos deben de ser renovados continuamente, tal y como ahorita estaban diciendo, que no pase un día
en que cuando despiertas, haces esa entrega, cuando anochece, te recoges en el seno de Dios, esos compromisos se renuevan y se renuevan y se renuevan. Incluso durante el sueño me encuentro, me hago de repente consciente que estoy en esos compromisos, en los que estoy diciendo, pues mi camino, yo no sé, Señor, cuáles son los derroteros, hacia dónde me lleves, pero hacia donde me lleves voy tomado en la mano del Espíritu del Universo. Entonces, esa entrega debe ser diaria, diaria, diaria. Yo doy testimonio de la fuerza de esta vibración que me conduce a mí y a mi familia por esta ley. Y vaya que hemos tenido algunos encuentros difíciles con las vicisitudes de la vida. Y sin embargo, como dijo ahorita Hugo, tenemos todo. En mi vida sigo teniendo todo. Lo más importante, que cada día estoy rodeado de este amor. Mi casa está rodeada de plantas, de agua. Todas esas almas que están ahí encarnadas, de las cuales cuidas, de las cuales te beneficias, de la fragancia de las flores, de la mirada de tus mascotas, pero sobre todo de la fuerza de mis alianzas, que día a día no pasa ni unas horas en las cuales se estén renovando el compromiso entre nosotros. Somos 5 almas que viajamos en esta última encarnación. Y veíamos esta semana en el chat de aquí de México que esta encarnación es la más importante de este ciclo. Entonces, si nos encontramos ahorita dentro del recinto inmaterial de esta escuela, si vivimos estas dulces cadenas de amor que nos atan a la casa de Numú, entonces yo creo que doblemente bendecidos en nuestro camino y que sea nuestra fortaleza, que nos demos cuenta de que el estar aquí, y aunque podamos decir, yo lo he dicho muchas veces, no pasamos más de 2,000 almas en el mundo que estamos entregadas a esta fraternidad, de acuerdo a los registros de Sabi, que él nos decía que eran más de 2,000 personas los visitantes. A veces uno podría decir, es que somos tan poquitos. Pero esos poquitos somos la fortaleza, somos la simiente de esta nueva humanidad que ha cambiado hace 2 años. Recuerden ustedes que la Tierra astronómicamente cambió de su vibración. Y quiere decir, da cumplimiento a lo que nos dice la obra, da cumplimiento a estos tiempos de cambio de ciclo. Y todas aquellas almas que no tengan esa vibración nueva, pues serán desterradas de este planeta. Quizás sea yo desterrado, quizás sí, quizás no. ¿Qué importa ya? Vaya donde vaya, ahí está la mano de mi maestro. Y a donde me lleve, ahí seguiré tratando de florecer, como esa pequeña florecilla en el peñón, que nadie aspira a su fragancia, pero ella tiene sus pétalos a la divinidad. Gracias. De nada, Aris. Bueno, tiene la palabra Roney y terminamos con él. Si alguien quiere hablar después de Roney, pues levante la manita. Adelante, Roney. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Sí, bueno, agradecido por todo lo que he escuchado hasta ahora, porque veo las diferentes perspectivas que todos tenemos y así nos nutrimos y avanzamos todos, ¿no? En conjunto. Pero en vista de que este video se coloca en las redes sociales, es mi intervención, ¿no? Y quería dar como un pequeño análisis rápidamente. Entonces, en este capítulo, Arpas Eternas, en este capítulo, el año 31 del libro Arpas Eternas, veo, para dar un pequeño resumen, que sí, están los 12 discípulos que fueron formados en 70 días, pero también la obra de Josefa nos dice que esos 12 discípulos eran sus discípulos íntimos, pero también él tuvo 70 discípulos, como por decirlo así, no íntimos, ¿no? Que era el reflejo de las 7 labores de los 7 arcángeles. Pero bueno, esa es otra parte de la obra interesante. En este capítulo, esos 12 discípulos, dice la obra que él lo dejó sobre la tierra como guardianes de su obra, que vino a fundamentar
Sobre la base de granito de la ley divina, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y también nos dice que ellos, luego de esa formación, o esa formación intensificada que tuvieron en estos 70 días, llevarían la misma vida de los esenios. Dice la obra: meditación, apostolado y trabajo. Y luego nos dice la obra que él habló a la muchedumbre, en ese capítulo nos dice la obra, y que les habló sobre el amor a Dios, nuestro Padre, y al prójimo, nuestro hermano. O sea, y les habló de la paternidad de Dios. Es lo que dice la obra: si conocéis al Padre como le conozco yo, le amaréis sin esfuerzo alguno. Y él busca, en función de llevar a las almas a esa unificación, a la mayor comprensión de lo que es Dios, le recomienda que el pensamiento al Padre sea un pensamiento de entrega absoluta a su voluntad. Y también vemos que en la paz eterna, cuando él nos habla de cómo orar, cuando le explica a su discípulo en el capítulo de los secretos del Padre, también le dice lo mismo, que la verdadera oración es la entrega absoluta a la voluntad de Dios. Entonces, también le quiere decir como a esta muchedumbre una forma de llevarlo a esa comprensión. Y le dice que, bueno, en vez de estar agradecido por las huellas, las obras por el sol, por el agua, por el aire que respiramos, tenemos nuestra atención puesta en lo exterior, y es cuando, si no sabemos qué es Dios ni qué son las almas, entonces cuando viene, nos abraza el egoísmo, la corrupción, la ambición. Pero si sabemos qué es Dios y qué son las almas, subsanamos esas debilidades, ¿no? Y entonces cuando él le dice que debemos trabajar sobre la mesa de nuestros hogares, el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, que es el resumen de los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Entonces, y nos pide que con fe y amor oremos a Dios, y de Él cuidará de vosotros y de vuestras necesidades. Y es cuando viene que le dice que ni Salomón con toda su riqueza, como Dios cuidará de nosotros, como cuida las aves del bosque y de las florecillas del valle, que no siembran ni ciegan, y que ni Salomón con toda su riqueza estuvo vestido como ella, ¿no? Entonces, luego, el Divino Maestro es cuando le enseña a la muchedumbre el Padre Nuestro. Fíjate que en este capítulo aparece explicado el Padre Nuestro, cómo realmente lo relató. Pero luego de explicarle el Padre Nuestro, él dice que el Padre sabe de todo, el Padre sabe que todo esto lo necesitáis, mas su divina ternura para vosotros se deleita en vuestra fe, amor y confianza en Él, y quiere que así se lo manifestemos. Entonces, el maestro también hace una distinción en este capítulo de que en las eras pasadas, ¿verdad?, en la ignorancia de la humanidad, en nuestra inconsciencia, de creer en un Dios lleno de ira, de cólera, un Dios que se llamaba el Dios de los ejércitos, la ira de Dios. Tiene que temer a la ira de Dios, tiene que temer a la cólera de Dios, que ya eso pasó. Dice, todo aquello pasó, era la infancia de la humanidad sobre el planeta, su casa, su morada para largas edades. Hoy no es la edad de piedra, es la hora de la fraternidad y del amor, en que la causa suprema aparece ante su creación universal con sus más suaves y delicados ropajes. Es cuando nos anuncia un Dios de amor, un Dios de piedad, un Dios de misericordia. Él dice, al cual debéis llamar vuestro Padre, que vela en torno nuestro. ¿Okay? Entonces luego le pide a esa muchedumbre, pero que es necesario
que os procuréis la oración y las buenas obras. Claro, Dios ama a todos por igual, pero procuréis la oración y las buenas obras. Y le dice, ¿por qué? Porque el efluvio benéfico de su energía, que vigoriza su fuerza, que será vuestra fuerza, no penetra en vosotros de igual manera que cuando vuestra fe, esperanza y amor le abre vuestro corazón de par en par, como penetra el rayo solar si abrís la puerta de vuestra vivienda. Eso me hace recordar rápidamente ese ejemplo que coloca Abel en el libro Orígenes de la Civilización Adámica, ¿no? Él dice, y si es verdad, cuando llueve, todos los campos se riegan por igual. Lo mismo el que lo deseaba que el que no, pero recibe mayor cantidad el que hace acueductos y represas donde el agua se deposita y guarda para el tiempo de sequía, poder regar la plantación. Llovió agua para todos, pero tuvo mayor cantidad el que se preparó para recogerla y guardarla. Así también el que ora y el que no están penetrados igualmente por la energía y el amor eterno. O sea, Dios lo sostiene. Pero con la diferencia del que recoge y guarda el agua y el que la deja correr sin preocuparse de recogerla y guardarla. Entonces ese es cuando debemos de vigilar nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, porque estamos usando la energía de Dios, pero cada quien por su libre albedrío la califica de diferente manera. Entonces, a través de su pensar, su sentir. Entonces, cuando nos llama a esa reflexión, ¿no? Es lo que yo veo aquí. Y de igual forma, cuando él se encuentra con el fariseo judío, Elíasar, el fariseo judío también sigue hablando de él habla de la fiel observancia de la ley, hace el hombre justo, pero también habla entonces de ese Dios iracundo, de ese Dios ira, de ese Dios vengador, que si no le haces caso te va a hacer daño. Entonces habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero el maestro lo interpela y le dice, oye, pero ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ¿okay?, siguieron esas normativas, ni esas leyes, porque lo que tú dices, el Deuteronomio, fue escrito, esas ordenanzas del Deuteronomio fueron escritas muchos años después. Igualmente el Pentateuco también fue escrito después que Moisés dejó este plano físico. Entonces son leyes y normas que han puesto la mente humana, ¿no? De igual forma le pasó al maestro Yahshua en esa encarnación. Pablo, con los títulos, nobiliarios y todo aquello, entonces, como dice Andrade Hugo, Pedro y Juan, no, pero son pescadores, no tienen títulos, pero por favor, yo estudié en la escuela y soy doctor de la ley, decía Pablo. Entonces, cuando se crean esas corrientes y nace la iglesia católica que vemos actualmente, con todas esas normativas, que no te puedes casar, que no sé qué, que no lo otro, que, bueno, todas esas normativas, toda esa jerarquía, y que subyace el ser humano en los ritos exteriores, y no nos vemos internamente nuestras debilidades, sino que si ya pensamos que vamos los domingos a la iglesia, ya con eso alcanzamos un logro espiritual. Pero a salir de la iglesia, entonces no nos importa el prójimo. Entonces, pero si ante Dios vamos los domingos, ya con eso es el logro espiritual, un rito exterior, un rito externo. Entonces es cuando los verdaderos discípulos del maestro, por decirlo así, Pedro, Juan, en este caso, establecen vernos interiormente, vernos nuestras debilidades, nuestras flaquezas, y limpiando nuestro jardín interior, y para poder ser un ser de alta vibración que alcance grandes alturas. Son como dos caminos. Pero bueno, para terminar, el Divino Maestro les dice
el maestro le dice al fariseo judío que tanto Abraham, Isaac, Jacob y todo lo que él nombró, ¿verdad? Se establecieron solamente con la única ley grabada en nuestro corazón, que es amar a Dios sobre todas las cosas y después nosotros mismos, y que no es desfigurando la verdad que se instruye y educa a los pueblos. Bueno, muchas gracias. Gracias, hermanos, pues muchas gracias por esta reunión. Nos vemos el próximo mes, con el favor de Dios. Ya sé que van a decir que es diciembre. Bueno, pues el que guste, vamos a abrir el último domingo de diciembre. Gracias a todos y estamos en contacto. Los invitamos al chat de todos los jueves. Es a las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, y la misma clave. Y los temas, bueno, son más variados. Bueno, pues muchas gracias.